Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepa Tavero y hoy vamos a limpiar un traje de caballero en casa sin llevarlo a la tintorería. Para ello vamos a necesitar lo siguiente. Una valleta de microfibra o que no suelte pelusa, mejor si es de color similar al del traje. Agua. Amoníaco sin detergente. En España el amoníaco viene ya diluido al 5%, así que si en tu ciudad lo venden a más concentración, recuerda que hay que diluirlo. Un estropajo de fibra azul que no araña. Es el tipo de estropajo que se utiliza para la vitrocerámica, las sartenes antiadherentes y otras superficies delicadas. Un cepillo para ropa y guantes para proteger las manos. El traje es de uno de mis hijos, que se fue a la feria y volvió con bastantes manchas. Como son manchas puntuales, la feria dura varios días y no da tiempo a llevarlo a limpiar para volverlo a usar todos los días, yo lo voy a limpiar en casa y así se lo puede volver a poner enseguida. Como ves, el pantalón tiene manchas de albero y la chaqueta también tiene algunos roces. Este modo de limpieza es ideal también para refrescar un traje que lleve tiempo guardado o que aunque haya sido usado varias veces, no necesite una limpieza profesional a fondo. Conviene hacerlo en un lugar bien ventilado. Hay que ponerse guantes para proteger las manos. Pongo un chorreón de amoníaco en el agua fría. Comienzo con el pantalón. Lo extiendo bien en una mesa, siempre respetando los pliegues de la tela. Al mantener la forma del pantalón, evitamos que se arrugue. Con el estropajo seco, froto bien las manchas siempre en el mismo sentido y procurando seguir la dirección del hilo. Una vez fuera las manchas, humedezco el cepillo en el agua con amoníaco, escurro un poco y cepillo con suavidad para acabar de eliminar los restos que hayan podido quedar en la tela. Finalizo pasando la bayeta de microfibra seca para unificar las fibras y retirar un poco del exceso de agua que pueda haber. Hago lo mismo en los dos lados, con cuidado de que las rayas del pantalón se mantengan en su sitio. Repito con la otra pata del pantalón. Bien colocado, siguiendo los dobleces de la tela. Froto con el estropajo para quitar al máximo las manchas. Paso el cepillo húmedo y finalizo con la bayeta. Ya están quitadas las manchas más grandes. Ahora voy a dar un repaso general a todo el pantalón para buscar las manchas que hayan pasado más desapercibidas. Bien estirado sobre la mesa, con los dobleces y pliegues bien puestos en su sitio para que no se arrugue. Levanto la pata superior y froto la que está en la mesa. Aquí hay algunas manchas oscuras que apenas se notan, pero al frotarlas con el estropajo se vuelven claramente visibles. Salen fácilmente con el cepillo húmedo. Repaso la otra pata del pantalón y sigue saliendo manchitas. Siempre recoloca y cepilla respetando los dobleces de la prenda. Ya están los pantalones sin manchas. Ahora cepillo la prenda por completo para que el color se unifique y quitarle el polvo y las marcas de uso que pueda tener. Es un cepillado húmedo con poca agua y el cepillo está bien escurrido. Paso por toda la superficie del tejido y se pone a secar en una percha bien colocado. Como solo está un poco húmedo, se seca rápidamente. Cuando está seco por el lado exterior, le doy la vuelta para que termine de evaporar la humedad del interior. Ahora vamos con la chaqueta. El pantalón tenía manchas muy marcadas. La chaqueta tiene, sobre todo, marcas de polvo y roces. Hay que prestar especial atención en el cuello y solapa, puños y bolsillos. Comienzo por el cuello y las solapas, del mismo modo que el pantalón, bien estirado sobre la mesa para no crearle arrugas. No tiene manchas visibles. Paso el estropajo por si aparece alguna. Ahora el cepillo húmedo. Y la bayeta. La zona de la solapa suele tener polvo. Las aberturas y las solapas de los bolsillos son otra zona en las que se acumula también la suciedad. En la espalda había unas manchas que salen fácilmente al cepillar.
Y por último, las mangas. Sobre todo, hay que insistir un poco más en los puños, tanto por dentro como por fuera, porque la grasa de las manos los oscurece. Procura siempre hacerlo sin arrugar la prenda. Respeta la forma de la chaqueta y frota en dirección del hilo. Ya está la chaqueta también lista para ponerla en su percha a secar. Y esto es todo. Ya está el traje listo para poder ser usado de nuevo. Por supuesto, el traje siempre quedará mejor con un buen planchado a fondo, pero como hemos tenido cuidado en todo momento de no arrugarlo, si vas con prisas, los pantalones se planchan rápido para remarcar las rayas. Y un planchado superficial con vapor a la chaqueta en la misma percha puede ser suficiente y servirte para salir del paso. Espero que te haya gustado. Acuérdate de darle a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!